Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Último Crédito. Ahora habla Leo Núñez y delante de mí, al otro lado de la pantalla, tengo en este día gris a David Pinta, que lo está sacando el sol a pasear, David, tengo que decir. Así que, bueno, bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy buenas, Leo, muy buenas, gente. Sí, efectivamente, lo muestro un poco, lo escondo, lo muestro, lo escondo. Estoy jugando un poco. Estamos ya a mitad del mes de mayo aquí en Madrid, cerca de Madrid, y bueno, pues el tiempo ahora mismo no es el mejor durante este fin de semana, pero bueno, esperemos que sea un bache en el camino. Los días cada vez son más largos, esos que nos gustan a ti y a mí. Y bueno, hace un bonito día como para ponernos a hablar de cositas que nos gustan a ti y a mí. Efectivamente, también decir que yo creo que es la primera vez que grabamos por la mañana, porque bueno, le he pedido amablemente, tenía un compromiso esta tarde y le he pedido amablemente a Leo que si me permitía cambiar el horario habitual que tenemos de grabación para cambiarlo por la mañana y estamos estrenando un nuevo horario, así que yo creo que bastante bien, ¿no? Sí, bueno, vas con otro tipo de fuerzas, quizás la mente un poco más despejada. Es verdad que normalmente intentamos grabar en días que no tenemos que trabajar, como fines de semana y tal, pero bueno, es verdad que a veces en la mañana estás un poco más despejado y un poco más lúcido. No sé si será el caso hoy, porque también estamos un poco grises como el día, pero bueno, estamos acercándonos a final de temporada y no podemos faltar a esta cita. Recordar a todo el mundo que bueno, están todos los episodios disponibles. Si no me equivoco, este es el episodio 48, o sea que ya estamos llegando a los 50. Vamos a llegar en esta temporada a los 50 episodios de esta aventura. Y bueno, recordar a todo el mundo que no solo estamos en YouTube, en el canal de Everywhere to Study, sino también en Spotify y en otras plataformas de reproducción de podcast, como puede ser Apple Podcast, Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a animar a todo el mundo que si ya están suscritos, que nos recomienden, que lo compartan, porque creo que hay muchos episodios que son muy atemporales. Creo que estos 50 episodios que vamos a hacer se podrían escuchar dentro de 2 o 3 años y tendrían vigencia. Sí. Están muy a la orden del día, sobre todo para la gente joven, o gente joven o gente de mediana edad que quiere buscar un cambio de rumbo o ciertas situaciones que se te presentan en el ámbito profesional que quieres cambiar, con lo cual, bueno, que el boca a oreja hace mucho y nos ayuda a mogollón, con lo cual pues es animar a todo el mundo que nos regale un like, una suscripción y que lo compartan. Pues efectivamente, y al hilo de lo que has comentado de que está muy de actualidad, yo creo que este tema precisamente está muy vinculado a esa actualidad, a esa manera que tenemos de comportarnos y de vivir actualmente. El tema de hoy, ¿no? Efectivamente. El tema del episodio de hoy. Y la verdad es que el otro día lo pensaba y creo que es un tema que me llama la atención. Es verdad que hemos hablado de muchos temas, pero me llama la atención que no lo hayamos abordado antes, porque lo considero un tema de vital importancia y que está a la orden del día tal y como vivimos actualmente. Creo que tiene que ver con la comunicación interna, ¿no? Cómo eso es. Cómo nos comunicamos internamente. Es verdad, tienes toda la razón. Siempre hablamos de trabajo en equipo, hemos hablado de dirigir equipos, de reclutar a gente, de buscar cambios por cambios en el organigrama. Hemos hablado de todas estas cosas, pero no hemos hablado, tienes mucha razón que no hemos hablado de este tema en específico, que es
pues eso, cómo gestionar la comunicación interna del día a día, ¿no? De la gente, del equipo. Eso es, y en un mundo y en una situación actual en el que estamos hiperconectados, en el que continuamente tenemos información sobre diferentes personas, amigos, incluso desconocidos, me llama la atención que no hayamos comentado este asunto, porque es de vital importancia y en todas las empresas se da, y cómo se gestiona este asunto es fundamental, tanto en el sentido de gestionarlo para conseguir una mayor productividad o una mayor eficiencia, como en el sentido de también pues el lado contrario, saber cómo desconectar y cómo saber marcar los tiempos en los que se utilizan unas y otras cuestiones, ¿no? Unos y otros sistemas de comunicación. Así es. Yo creo que hay que desmitificar un poco todo esto, ¿no? La gente no, todo el mundo, me incluyo, no la gente. Yo es que odio mucho cuando la gente habla de la gente. Que yo lo mismo lo hago, ¿no? Pero es como, bueno, incluyámonos, porque creo que todo el mundo lo hemos pensado en algún momento, ¿no? Que depende de la tipología de empresa, sobre todo en las empresas a lo mejor que hacen productos un poco más complejos, o que hacen que su operación es compleja, muy de tiempo real, muy de tomar decisiones ahí al límite. Luego todos nos viene a la cabeza que tendrán unos sistemas de comunicación que serán, bueno, la élite de la élite. Y creo que una de las cosas que llama la atención, o por lo menos a mí me ha llamado en estos años, más de década que llevo de trayectoria profesional, es que muchas veces es todo más simple de lo que parece. Sí. Es decir, todo el mundo conoce hoy en día WhatsApp, Telegram, etcétera, y que no nos sorprendamos, estas herramientas se utilizan también internamente muchas veces. Totalmente. Estamos yo creo que es lo más común del mundo utilizar bien WhatsApp, bien Teams, los chats de Teams y las llamadas de Teams diariamente en todas las cuestiones que tratamos en el trabajo, y precisamente un poco saber cómo gestionar este tipo de herramientas para conseguir tu propio espacio y sacar adelante las tareas que tienes, y saber cómo tratarlas es fundamental para también tener un poco de salud mental sana, ¿no? Porque eso es. Aquí yo creo que, bueno, pues al igual que he dicho lo anterior, creo que es importante recalcar que, bueno, evidentemente, pues también están cobrando mucha importancia, pues eso, las iniciativas de desconexión digital, por así decirlo, de poder poner fin a tu jornada laboral a cierta hora, y es cierto que quizá estas herramientas tienen algo muy bueno, que te capacitan para una comunicación muy fluida, muy instantánea, muy rápida, con todas las ventajas que eso tiene, pero también tiene una parte más oscura, ¿no? Que es la parte de que, bueno, es más difícil, por así decirlo, desconectar de estas herramientas, y todos estamos, creo que todos tenemos cierto nivel de, bueno, todos, seguramente todos no, pero casi todo el mundo tiene cierto nivel de adicción a hacer scroll, a chequear el WhatsApp o los chats que tengamos a menudo, y esto con el trabajo a menudo pasa también, ¿no? Sobre todo si tienes cierto nivel de presión, con lo cual la situación creo que requiere un poco de reflexión, como siempre, difícil solución, pero difícil solución que podamos nosotros dar en media hora de capítulo, pero ciertamente es un reto que tienen, creo, las empresas, los trabajadores y los empleadores que cubrir, ¿no? Sí. Cómo mejoras y capacitas a tus empleados de una comunicación fluida, directa y rápida, a la par que luego, pues, no hay cierta desconexión, ¿no? Sí. Que te permita vivir mejor. Totalmente. Desde el punto de vista mental. Y creo que la clave de todo, o el concepto por el que, si me permites, gira un poco todo, es el concepto de la inmediatez, ¿no? Estamos acostumbrados de manera habitual, bien sea como hemos dicho, por WhatsApp o por Teams,
incluso Instagram, los mensajes directos de Instagram y de otras redes sociales, a que a veces, es verdad que a lo mejor Instagram precisamente no es así, pero por WhatsApp y por Teams buscar una respuesta inmediata. Y yo creo que esta necesidad y esta manera de actuar se traslada posteriormente al trabajo. En este sentido, yo creo que podríamos diferenciar, no sé si estás de acuerdo, o por lo menos estoy hablando un poco a nivel personal, cómo gestiono yo también todo este tipo de herramientas. Diferencio mucho entre la manera de actuar con un WhatsApp o con un Teams, el chat de Teams me refiero, o sea, me refiero a cómo me comporto con estas dos herramientas frente a cómo me comporto con el correo electrónico, por ejemplo. Yo creo que estos chats son como para más respuestas que necesitan una respuesta un poco rápida, pero que son cuestiones un poco más ligeras o más puntuales, dudas puntuales sobre un asunto específico, mientras que en el correo pues puedes gestionar mejor los tiempos y también puedes llegar a un mayor nivel de profundidad sobre un tema. O por lo menos es un poco la manera en la que lo veo yo. Sí, o sea que tú diferenciarías dos planos, ¿no? El plano inmediato de la comunicación más directa y rápida y digamos así... puntual, con mensajes cortos y órdenes claras y directas y sencillas, por así decirlo, con cuando tienes que elaborar una respuesta que a lo mejor te vas a... un correo electrónico con todo bien detallado y bien justificado. Sí, y que necesitas una mayor reflexión también. Sí, el tema es, yo ahora, y a lo mejor bueno, me marcho un poco del tema, pero a todo el mundo probablemente se le esté viendo a la mente, ¿no? La irrupción de, pues eso, de todos los LLMs ahora, de inteligencia artificial, como puede ser, bueno, ChatGPT, que es el más popular hasta ahora, que bueno, que están haciendo que todas esas reflexiones, todos esos correos sean quizás más sencillos de redactar desde el punto de vista del que lo redacta, ¿no? Del que lo quiere enviar, ¿no? Y creo que bueno, nos está lo que está consiguiendo es precisamente, bueno, primero facilitarnos la vida, sí que lo pienso, pero a la par me cuestiono, y esto no es algo que no tengo yo la respuesta absoluta, si esto es beneficioso a la larga, ¿no? Porque evidentemente nos podemos convertir todos en autómatas que metan el mensaje que quieren mandar en ChatGPT y ChatGPT cada vez lo haga mejor. Sí. Bueno, tengo no sé, yo confío todavía en el lado humano. Yo es verdad que me reconozco un usuario activo diario de ChatGPT, pero quizá para los correos todavía no, soy más... Me gusta hacerlo a mí, pero es verdad que bueno, era como una reflexión a un lado de todo esto, pero sí que bueno, diferenciaría esos dos planos de comunicación, ¿no? La más directa, más pues eso, órdenes y intercambio de mensajes sencillos y cortos, pues eso, con el correo electrónico, que ya ahí elaboras un poquito más, ¿no? Claro, y evidentemente estamos hablando de un poco comunicación quizá escrita. Evidentemente no se nos puede olvidar otros tipos de comunicación, como pueden ser reuniones y demás, que evidentemente no, a lo mejor no es el foco específico de este episodio, pero son formas de comunicación que sin duda son fundamentales a la hora de trabajar. Te iba a preguntar... Sí, dime, Leo. No, bueno, se me ha ocurrido una pregunta que hacerte y te la iba a hacer después, pero bueno, continúa y luego te la hago. No, precisamente lo que te iba a preguntar es, yo a ti te iba a comentar, ¿cómo gestionas tú precisamente este tipo de herramientas? Por ejemplo, el chat, porque es cierto que estas notificaciones que te salen, por ejemplo, en el chat de Teams o ni que decir tienen el WhatsApp, pues evidentemente están pensadas para ello, pero hacen que la mirada, mientras estás trabajando en un documento o en algún trabajo, se te vaya hacia la notificación y por tanto capte tu atención y te haga que tengas que responder. ¿Cómo gestionas tú este tipo de herramientas o qué
posible tip o consejo le podemos dar a aquellos que nos están escuchando para gestionar mejor este tipo de cosas? Bueno, sin ánimo tampoco de dar consejos, ¿no? De verdad que a veces no sé si lo hago correctamente o no. Es verdad que, bueno, me defino como un amante del orden en ese caso, ¿no? Entonces, yo soy de esas personas que, por un lado, intento trabajar con más de una pantalla y una pantalla tiene los correos y en otra el Teams normalmente. Apoyado en la mesa tengo el teléfono con el que trabajo, que también tiene WhatsApp, aunque es verdad que es menos, lo utilizo menos, y luego pues lo que esté trabajando, si estoy trabajando en una tercera cosa, pues lo tengo en otra pantalla, ¿no? Entonces, en primer lugar, el orden, es decir, cada cosa en su sitio. Y luego soy una persona que no soporta eso de tener correos sin leer, ¿no? Es verdad que a veces es imposible, porque te llegan tantos, pero por lo menos me tomo el tiempo de clasificarlos. Es decir, si no lo leo... yo dirijo varios proyectos a la vez, o estoy involucrado en varios proyectos a la vez, entonces pues los voy clasificando en mis carpetitas, incluso antes de leerlos pues los clasifico, ¿no? Me proporciona una limpieza, un orden que me gusta tener, ¿no? Muy bien. Sinceramente, creo que en lo que respecta a correos electrónicos siempre he sido un defensor de que hay que dejar muy claro que tener muchos correos electrónicos no significa que estés muy liado o que le estás haciendo las cosas mejor o que tienes mucho trabajo o que eres muy indispensable. No, ¿vale? Si tienes más correos electrónicos sin leer de los que tú eres capaz durante una temporada muy larga, es que algo estás haciendo mal, ¿vale? Sí. Eso, tengo una opinión muy, muy severa contra esto porque, bueno, es lo primero que dice, uy, ¿cuántos correos tengo? Bueno, pues evidentemente uno vuelve de vacaciones, claro, los días desconectado y eso puede pasar. Pero si eso te pasa todos los días, algo tienes que mejorar, ¿vale? Sí. Luego, evidentemente siempre hay algunos correos que bueno, permanecen ahí, ¿no? Pero lo que no puede ser es una cosa de cientos y cientos, ¿no? No creo que sea... Algo tienes que cambiar o limita quién te puede mandar los correos o quién te pone en copia, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, en cuanto a Teams, notificaciones, es verdad que las notificaciones de Teams pueden llegar a ser muy molestas. Yo normalmente todos los grupos de trabajo que se hacen en Teams, que les veo mucho valor, porque es como un chat común en el que todo el mundo lo ve, sí que los tengo muteados. Porque ya te lo resalta en negrita cuando algo viene y escuchar ese olor de la ese sonido de la notificación entrante a mí me desespera, ¿no? Y me desconcentra muchísimo. Sí. Entonces, yo diría que lo primero es el primer mensaje, el primer consejo sería el orden, si puedo dar un consejo. Pero todo bien ordenadito y silenciado. Creo que está subestimado el dolor o la irritabilidad que puede llegar a provocar el sonido de las notificaciones. Totalmente. Y luego, sobre todo en chats y demás, que hacer entender a tu equipo, tus colaboradores, que tú no contestes no significa que no lo estés leyendo, ¿no? Hoy en día hay muchos emojis, puedes darle con un thumbs up, ¿no? Como sí, las reacciones. Reacción. No hay que invertir tiempo en decir gracias todo el rato. Evidentemente hay veces que hay que darlas en frases que no aportan valor, ¿no? Se puede hacer de otra manera y ahorrar tiempo a todo el mundo, ¿no? Porque hay que pensarlo, que mientras tú estás recibiendo notificaciones y tú contestas, la otra persona también las tiene, ¿no? Entonces, bueno, creo que a todos nos ha pasado, no sé si a ti te ha pasado alguna vez. Sí. Otro ejemplo es el correo electrónico que alguien se despista y lo manda a una lista de distribución y de repente empieza a contestar todo el mundo, ¿no? Sí. Es absurdo. Pues estas cosas pasan y irritan demasiado y creo que se puede poner fácil solución. Con lo cual, si lo puedo resumir en 3, orden, sonido mute y que no hace falta contestar a todo, que a veces no es necesario. Totalmente. Yo comparto todas las que has dicho, prácticamente todas. También añadiría que un poco lo he introducido antes, el tema de cómo gestionar los tiempos sabiendo qué cosas puedes gestionar a través de chat y qué cosas puedes a través de un correo. Es cierto que yo muchas veces cuando sé que son asuntos que a lo mejor requieren una mayor reflexión o pido que se me redirijan al correo para yo... El mensaje un poco que lanzo en ese sentido es
necesito más tiempo para reflexionarlo y tomarlo con calma. Y entonces ese correo, evidentemente, luego también está el mundo del correo, que daría para un episodio completo de cómo gestionar el correo, cómo contestar el correo, cuáles son los tiempos más adecuados para gestionar un correo y demás. Pero yo lo que hago con eso es ganar un poquito de tiempo para reflexionar y para pues bueno, en muchas ocasiones las respuestas inmediatas no son las más correctas. Así es. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, un pequeño consejo también que tú has dado, el tema de, por ejemplo, de Teams, de mutear grupos, que yo también he de decir y admito que lo hago. Otra herramienta que yo utilizo en alguna ocasión es cuando necesito centrarme mucho en un determinado trabajo, pues para evitar que salgan esas notificaciones que tú bien indicabas, que a lo mejor te pueden distraer y que captan tu atención, utilizo los estados de Teams. Para ello, pues pongo a lo mejor puntualmente durante el tiempo que necesito para hacer una tarea específica ese no molestar para que no salgan las notificaciones y poder centrar toda mi atención en el trabajo que estoy empleando, ¿no? Pero a grandes rasgos comparto prácticamente todos los consejos que has dado y he de decir que la mayoría de ellos también los aplico yo exactamente igual en mi trabajo. Y vamos a aprovechar para decir que, bueno, que si alguien está escuchando el capítulo y tiene algún tip que no hayamos mencionado y que pueda ser de uso para cualquiera, que lo diga, porque yo estoy seguro que todo el mundo en algún momento ha dicho, con malas palabras, hablando en plata, qué coñazo, tengo todo muy abierto, tengo todo, o sea, desordenado, abierto por todos los lados, algo tengo que hacer, ¿no? Porque es que tengamos en cuenta que es que te juntas con 3 o 4 canales de información que a su vez tienen grupos, sí, que a su vez tienen conversaciones, que a su vez tienen... Con lo cual se te multiplican y uno no puede estar a todo, ¿no? Al final, también la comunicación siempre decimos que es muy importante, sobre todo a la hora de gestionar equipos, proyectos, etcétera, etcétera. Quizás lo más importante, pero bueno, que al final también hay que sacar trabajo adelante, ¿no? Totalmente. Todo el mundo se tiene que poner delante de una herramienta de planificación, de un Excel, de un proyecto, de lo que sea, y eso requiere tu atención. Entonces, si sabes que lo vas a hacer, pero a la hora, después de ponerte, vas a tener otra vez 50 correos y 3 grupos de Teams, pues a lo mejor hay que ordenar eso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante eso, el orden y tener claro ciertas pautas que seguir, cada uno que utilice las suyas, con lo cual, si se pueden compartir, pues mejor, ¿no? Totalmente. Vale, pues poco antes de llegar a nuestra querida sección de la pregunta de la IA, quería cerrar este episodio simplemente haciendo una recomendación, que es un libro que es conocido por todos y que es súper interesante y que creo que viene muy al pelo con este tema de la hiperconectividad, de saber ser eficiente, de que no te corte el trabajo una notificación y que puedas estar centrado en una tarea específica. Y recomiendo en este sentido, y bueno, evidentemente también el tema vinculado a todo esto, que es el tema de conocer cuál es lo prioritario, lo urgente, lo importante, que me gustaría recomendar un libro que, por cierto, tenemos un vídeo en nuestro canal resumiendo un poquito de qué trata, que es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que creo que ese episodio en el que habla de la matriz de lo urgente, lo importante y demás, creo que también puede ser una recomendación interesante para la gente que nos escucha y que está muy vinculado evidentemente con este asunto. Y bueno, pues vamos ya como decía, con la pregunta, ¿no, Leo? Así es. Vamos a la sección favorita de esa pregunta que te gusta a ti. Así es. Pues muy bien. Le he planteado a la IA el tema que vamos a tratar y me ha planteado la siguiente pregunta. ¿Crees que la tecnología nos ha ayudado a trabajar mejor o simplemente ha conseguido que nunca terminemos de desconectar del trabajo?
No, yo estoy aquí, o sea, culpar a la tecnología de lo segundo me parece un error. No, estoy convencido de que es lo primero. O sea, se puede trabajar mejor. Bueno, si me voy 30 años atrás en el que no había correo electrónico, muchas veces decimos, ¿cómo lo hacíais, no? Sí. No, estoy, vamos, me posiciono totalmente en la primera. Es evidente que ahora la comunicación es más fluida, el acceso a la información es mucho más fácil y eso es gracias a la tecnología. Otra cosa es que sí, un abuso del uso de todas estas herramientas y tal nos puede llevar a crisis de ansiedad mental en los empleados, etcétera, etcétera. Pero eso es un abuso, como todos los abusos pues son malos, ¿no? No, yo estoy muy en la primera. Y respecto a la segunda, la desconexión digital durante la tarde es relativamente sencilla, ¿no? Apagas todas tus herramientas de trabajo, no es fácil, y ya no hay, y ya no hay nada más. Otra cosa es que luego el trabajo te lo pida, ¿no? Pero la realidad es que se puede hacer. Sí. Entonces, no creo que haya que culpar a la tecnología de esto, sinceramente. Sí, y bueno, pues al hilo de todo esto, en temas de salud mental, como siempre decimos, y aquí todos aquellos que se encuentren en una situación, por favor, se pongan en manos de un especialista. Sabemos que, como decimos, que en muchas ocasiones no es fácil gestionar todo este tipo de asuntos y que te pueden llevar a situaciones de salud mental un poco complejas y complicadas, y por ello pues invitamos a todos aquellos que se encuentren en una situación un poco complicada, pues que se pongan en manos de profesionales, por supuesto. Pues estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo. Es cierto que está un poco en nuestra mano el tema de limitar los espacios y limitar los tiempos, y efectivamente la tecnología y sobre todo en materia de comunicación ha permitido que las cosas avancen mucho más rápido y que avancen mucho mejor, y asimismo en cuanto a la desconexión digital, pues está un poco en nuestra mano conseguir gestionar esto. Me viene a la cabeza ahora mismo en este sentido esa pregunta que hacen en el programa de televisión española La Revuelta, de que en ocasiones preguntan a los invitados que les enseñen cuántas horas han utilizado el teléfono, y creo que es bastante significativo esto de lo enganchados que estamos en muchas ocasiones a la tecnología, y que tenemos que hacer por conseguir desconectar para conseguir una mejor salud mental también, y saber separar, como digo, espacios. Pues poco más, Leo. Yo creo que ha sido un tema muy interesante, que como decía al principio, me extraña que no hayamos abordado anteriormente, pero nunca es tarde, efectivamente. Así que poco más. Muchísimas gracias. Vemos, bueno, un poco lo que has dicho tú al principio, que invitamos a todos aquellos a que nos sigan en todos nuestros canales. Lo agradecemos mucho, y nos sirve muy de apoyo e inspiración para continuar. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, Leo. Así es, muchas gracias, y nada, desearle a todo el mundo lo mejor en cuanto a la organización de sus comunicaciones, y en el siguiente episodio pues atajaremos otro tema. Muchísimas gracias, David. Gracias. Adiós. Gracias. Free Audio Post Production.